una ciudad segura, o al menos cada vez más segura. Entonces, pues muchas gracias, Renato, por aceptar la invitación. Adelante, si quieres pararte acá. Bueno, en la mañana estuve y le agradecí a Eduardo que me haya invitado a este foro. La verdad es un honor para mí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar con explicándoles justamente qué es el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal o ya en la Ciudad de México. Este instituto tiene su origen en un comité asesor en seguridad estructural. Este comité es un órgano de consulta y asesoramiento del gobierno de la Ciudad de México. Está formado por expertos, por gente muy notable dentro del campo de la investigación y también dentro del ejercicio profesional. Ellos ya vislumbraban, ya veían, ya intuían que muchos diseños estructurales de los edificios que se están construyendo como que no cumplían cabalmente y de manera estricta al reglamento. Se daban cuenta porque cuando iban en el periférico manejando veían una construcción y detectaban 2 o 3 anomalías a simple vista. Y también cuando les caía en sus manos un proyecto estructural, pues también decían, bueno, aquí hay varios errores y esto ya está listo para construirse. Entonces, pues eso les preocupó. Y a raíz de esto, le encomendó al gobierno apoyar estudios de investigación con el objetivo, como ahí lo dice, de observancia del reglamento de construcciones en los proyectos estructurales. Este trabajo fue realizado en la UNAM. Eduardo es uno de los responsables de esta tarea que se dio en su momento, y también en la UAM también se realizó un estudio semejante. Fueron decenas de edificios que se revisaron, que estaban por construirse o en proceso ya de construcción. De ahí los resultados confirmaron lo que ya se intuía por parte de los especialistas del comité asesor, que los proyectos estructurales no cumplían con el reglamento, en menor o en mayor escala no cumplían. Hay algunos que, bueno, eran detalles lo que no cumplían, y hay otros que sí, efectivamente, pues se tuvo que en un momento dado por parte del gobierno, después de estos resultados, llamar a los propietarios, llamar a los responsables y hasta reforzar alguno de ellos, ¿no? Entonces esto se le comentó al jefe de gobierno entonces y tomó la decisión de crear el instituto, ¿no? Este instituto, bueno, con todas las complicaciones que implica crear un instituto de estas características, unas complicaciones administrativas rigurosas, difíciles, por las cuales tuvimos que pasar, pero al último ya logramos crear una ley, porque el instituto se sustenta en una ley, que es la ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, donde ahí vienen todas sus atribuciones, sus obligaciones y sus procedimientos que debe de utilizar para el objetivo, que es la revisión de los proyectos estructurales de las nuevas edificaciones. Ese es el objetivo principal, pero no quiere decir que sea la única tarea que hace este instituto, ¿no? Al mismo tiempo tuvo ya un presupuesto asignado, aprobado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y hay una serie de puntos, que yo ahí le puse una X, porque pues ese punto todavía falta por realizarse, que es la obligatoriedad. O sea, al momento no es obligatorio para los propietarios o para los poseedores de edificaciones, inversionistas, ir a hacer su revisión estructural. No es obligatorio hasta que se publique el nuevo reglamento, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México en su nueva versión. Ahorita tenemos la versión del 2004, entonces esperemos que tarde que temprano esto ya se publique. Ya está listo, ya está aprobado por muchas secretarías, entre ellas la Secretaría de Obras, la de SEDUBI, la de Medio Ambiente, la de Protección Civil, la de Gobierno. Todas ya aprobaron todas estas reformas, nada más falta que se publique. Pero en fin, hay factores que han impedido esta publicación,
que no son exactamente factores técnicos, y esperemos que pronto ya esto se destrabe y se publique, porque vienen una serie de cambios bien interesantes, sobre todo para que en un momento dado nos garanticen la seguridad de las edificaciones, que si estas edificaciones pasaron por estos filtros, llamémosle así, pues entonces seguramente estamos cerca de que se cumpla cabalmente el reglamento, ¿no? Un edificio que finalmente fue revisado por el instituto, eso ya habla de que pues, el edificio seguramente ya tiene una mayor probabilidad de tener un mejor comportamiento durante un evento sísmico importante. Entonces, este tipo de situaciones es para tratar de que la seguridad de las edificaciones mejore, ese es el objetivo. Sin embargo, el instituto tiene otras atribuciones, entre ellas la de dictaminar ocularmente las estructuras existentes o los edificios existentes. O sea, esto es, ahorita lo vamos a ver a detalle con respecto a lo que ya está, que tiene normalmente, dictaminamos edificios que tienen algún tipo de daño y los mismos ocupantes del mismo, los habitantes, pues lo señalan y nos llaman y vamos a ver qué tipo de daño tienen, ¿no? También está la revisión numérica de los proyectos estructurales de las nuevas edificaciones. Ahí le puse medio porque nada más en ciertos casos muy particulares es cuando estamos haciendo este trabajo. Como les decía, todavía no es obligatorio porque falta que se publique el reglamento de construcciones. Y como tercer punto, el instituto tiene su atribución de un apoyo económico y evaluación de los estudios de investigación en materia de seguridad estructural, así como participación en las reformas del reglamento. Entonces, nosotros apoyamos estudios de investigación, dentro de nuestro presupuesto hay una partida para esto específicamente, y también participamos en la evolución de este estudio conjuntamente con el comité asesor, donde ahí se evalúan los estudios que se están llevando a cabo, ¿no? Esa es una de las tareas. Entre eso no es lo único que hace el instituto, tenemos otra tarea, la de coordinar también el sistema de alerta sísmica, que está Juan Manuel, con el cual tengo frecuentes reuniones, porque nosotros somos la parte del gobierno de la Ciudad de México que coordina y administra al sistema de alerta sísmica y a la red acelerográfica de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, con respecto a los dictámenes de seguridad estructural de edificaciones existentes, normalmente este es nuestro procedimiento. Llega una solicitud, pero esta solicitud tiene que ser de dependencias, no aceptamos solicitud de particulares, a menos de que el particular se haya dirigido, según la Ley de Protección Civil, a la Unidad de Protección Civil de la delegación y ahí hayan dictaminado que el edificio está en alto riesgo, y entonces sí entramos nosotros. Nosotros entramos exclusivamente a dictaminar a edificios que se encuentran en alto riesgo, que un alto riesgo que fue dictaminado por Protección Civil, que supuestamente tiene alto riesgo, y nosotros ya vamos, definimos si es alto riesgo o no, y damos una serie de recomendaciones para tratar de eliminar ese alto riesgo, ¿no? El instituto tiene dos opciones: contratar a un especialista, que es un corresponsable en seguridad estructural, que son los peritos del gobierno que están especializados en esta materia, en la seguridad estructural, en el diseño estructural, o también puede hacerlo, como dicen en el gobierno, por administración. Nosotros mismos los podemos hacer. Dentro del instituto hay 4 corresponsables estructurales que trabajan con nosotros y que nos sirven también para hacer evaluaciones y análisis y cálculos y dictámenes, ¿no? Entonces, finalmente, después de todo este recorrido, donde hay una revisión de los dictámenes, si son contratados, se ocupa el formato del instituto. Tenemos un formato para dictaminar, ya muy estudiado, que hemos utilizado a lo largo de muchos años y que se ha ido perfeccionando este formato de tal manera de hacerlo muy práctico y óptimo
en sus resultados, ¿no? Al final, bueno, se entregan los diferentes dictámenes a las dependencias, eso sí, a las dependencias del gobierno, tanto local como federal, se les hacen los dictámenes, aunque no sean de alto riesgo, ¿no? Trabajamos mucho con la Secretaría de Educación Pública, tanto local como federal, trabajamos mucho con la Secretaría de Salud, tanto local como federal, trabajamos también con la Secretaría de la Defensa Nacional, les ayudamos a hacer sus dictámenes, y la Secretaría de Marina y la de Hacienda, todas las secretarías trabajamos, tenemos mucho trabajo por ese lado, así como también con las delegaciones, las 16 delegaciones del Distrito Federal, también les apoyamos cuando ellos detectan edificaciones de alto riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este sentido, hicimos en el año 2015 746 dictámenes de 862 solicitudes, o sea que tuvimos un 87% de eficiencia, y esto se debe a que pues tenemos bajos recursos, tanto humanos como económicos, y por eso pues no llegamos al 100%, ¿no? Pero bueno, creo que es de mérito con toda nuestra con nuestro escaso presupuesto que tenemos, haber logrado este 87% el año pasado, ¿no? Aquí están todas las instituciones a las cuales les trabajamos, como yo les comentaba. Hay el Instituto de Vivienda, me faltó mencionar, porque el Instituto de Vivienda del Distrito Federal tiene un programa que se llama de expropiaciones, que expropia de edificios supuestamente en alto riesgo, y nosotros, si están en alto riesgo, los expropia, y nosotros pues somos la parte del gobierno que define si es alto o no, alto riesgo o no. Y por eso pues tenemos muchísimo trabajo de parte del instituto, porque mucha gente quiere que se les expropie el inmueble donde habitan, ¿no? Ahí están los altos riesgos que encontramos en el primer semestre del 2015, normalmente se ubican en la zona del lago, que es la zona de mayor riesgo en la Ciudad de México. Estos fueron los del 2014, se ubican también en su gran mayoría en la zona en el lago, ¿no? Muchos que están fuera de estos es porque tienen una falta de mantenimiento de décadas y por eso caen en alto riesgo, ¿no? Porque pues nunca les han invertido un centavo, y entonces eso hace que sean muy vulnerables y al último pues muy de alto riesgo, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, este edificio en el centro histórico, podemos ver cómo pues ya todas sus vigas están apolilladas y eso es un riesgo. También aquí otro edificio, como ven, las vigas también están apolilladas, son edificios que ya tienen más de 150 años, 120 años, el sistema constructivo los delata, y la gente está viviendo ahí. Ustedes pueden ver cómo está toda la ropa colgada, y está apuntalado, y sin embargo pues ahí está la gente, ¿no? Así están muchos edificios de la Ciudad de México en el centro histórico, ¿no? En estas circunstancias donde no se les ha dado mantenimiento. Por ejemplo, este edificio lo puse porque es un edificio que tiene características arquitectónicas en verdad preciosas, y sin embargo, bueno, está abandonado. Podría haber una inversión importante aquí y dejar a este edificio en muy buenas condiciones, y sería un excelente restaurante o algo, una escuela, algo podrían hacer con este edificio, pero es una lástima que quede en este estado en ruinas, ¿no? Esta es la parte exterior y otras zonas de ese mismo edificio. Hay este otro edificio, como se ve, pues es un edificio que por fuera pues más o menos se ve bien, pero por dentro pues tiene todo el problema de falta de mantenimiento, y por décadas, ¿no? Así están muchísimos. Por ejemplo, este edificio estaba clasificado en alto riesgo hace unos cuantos años, sin embargo un inversionista llegó, no sé quién fue, pero alguien que está comprando muchos inmuebles en el centro y los está remodelando, qué bueno, y así lo dejó. O sea que esta es la diferencia. Y este edificio estaba en las mismas condiciones de aquel que les mostré, ¿no? Vivía gente, y ya, bueno, finalmente se desocupó, se le invirtió dinero y quedó así. Es verdaderamente precioso este edificio. Este otro es un edificio que está en la calle de Bolívar, también estaba abandonado, en ruinas por décadas estuvo abandonado, hasta que pues llegaron inversionistas, también lo compraron. Es un edificio de principios de la época de Don Porfirio, o sea, por ahí de 1880 y tantos. Entonces este edificio quedó muy moderno por dentro, va a ser un hotel boutique ahí, y abajo va a tener una cafetería. En fin, creo que ya
Si ahorita esta foto ya es vieja, ya pueden ustedes ir por ahí, es en Bolívar 28, y pueden verlo y quedó precioso. Entonces esto es lo que nosotros aspiramos, a tener este tipo de edificios, ¿no? En escuelas, bueno, las escuelas tienen un problema de mantenimiento generalizado, muchas de ellas, desconchamiento. Por ejemplo, esta escuela no se le ha dado mantenimiento a los pilotes de control y los pilotes de control ya fallaron. Entonces esto es verdaderamente dramático lo que nos hemos encontrado. Con respecto a dictámenes, es una de las actividades del instituto, los dictámenes oculares. Pues aquí descubrimos esto y evidentemente después de descubrir esto dimos aviso a las autoridades correspondientes y este edificio fue desocupado, ¿no? Y los chavos ahorita están estudiando en carpas, pero bueno, más vale hasta que compongan esto y hasta que inviertan dinero en este sentido. Tenemos conexiones falladas en edificios que se están utilizando, son conexiones de estructuras metálicas, también de escuelas, entonces esto también se nos parece dramático. Por ejemplo, este edificio también fue desocupado. Otro problema que tenemos en Iztapalapa son los socavones, es un tema que pues es recurrente, siempre hay pequeños socavones. Por ejemplo, este cayó en medio de un taller mecánico que hay allá en Iztapalapa y se abrió el piso de repente, de la noche a la mañana, y afortunadamente no hubo ningún tipo de afectado físicamente ni lesionados, ¿no? Este es el mismo socavón. En Álvaro Obregón pues tenemos el problema de las minas. Ahí es una mina que en plena cocina se abrió, una mina que van migrando hacia arriba con los años, y de repente pum, se colapsa el techo de la mina y justamente el techo era el piso de la cocina, ¿no? Tenemos la otra dirección, que esta es la dirección que les comento, que pues todavía no está trabajando al 100% porque no es obligatorio la revisión. Sin embargo, entramos a hacer revisiones numéricas de edificios en los casos de que este es el procedimiento, ¿no? Ya este procedimiento sería el que se va a aplicar en cuanto tengamos ya esa obligatoriedad, en cuanto se publique el reglamento. Va a llegar el dueño o el inversionista con sus planos estructurales, su memoria de cálculos, estudio de mecánica de suelos al instituto. El instituto va a revisar esa información y si la ve que está completa, bueno, entonces el instituto le va a hacer el cobro al propietario para que se pueda realizar la revisión a través de un revisor, que será un especialista, una persona que se dedica al diseño estructural y que hará la revisión de este edificio, exclusivamente de aquellos que son edificios del grupo A, o sea que por su uso son importantes, o el grupo B1 que por sus dimensiones son importantes. Y entonces aquí tenemos también las dos opciones: que se haga a través de contratar a un especialista, o que se haga por administración, es decir, con el mismo personal del instituto. Claro que esta opción va a ser muy especial, solamente en casos muy particulares, porque la idea es siempre contratar a un especialista, porque de esa manera el instituto también va a hacerse de algunos recursos propios, con lo cual va a invertir más en investigación. Ese es el plan. Finalmente, después de que el revisor hizo los diferentes comentarios, observaciones al proyecto, se reúne con los responsables del proyecto y finalmente se tiene que poner de acuerdo. Si no, pues ahí estaremos nosotros para tratar de dirimir entre el proyectista y el revisor, ¿no? Algunos ejemplos por que hemos actuado en este momento. Por ejemplo, el edificio existente nos llamó por teléfono, nos dijo: oigan, aquí hay un problema, tenemos una construcción, que es el edificio nuevo, que pues está invadiendo nuestro terreno con sus anclas. Esas anclas son utilizadas esas anclas que ven en rojo, son utilizadas para estabilizar la pared de la excavación, pero están invadiendo el terreno, no pidieron permiso. Ese es el primer error, debieron haber pedido permiso. Y por otro lado, están haciendo una excavación más profunda que las mismas pilas del edificio existente. Esto le puede generar alguna inestabilidad al edificio existente. Entonces, todo esto hay que tener mucha precaución. No se pueden construir así sin saber qué hay al lado de lo que estoy construyendo. Entonces, aparentemente, este edificio no ha investigado lo de las pilas. Es un pecado lo que están haciendo. Nosotros lo consultamos con varios especialistas, entre ellos el ingeniero Enrique Santoyo, que falleció hoy mismo, lástima,
pero es uno de nuestros asesores. Y por otro lado también nos dijeron especialistas en el comité asesor, que yo les comento que son gente, que esto era un error garrafal, porque, y sí, después hicieron un estudio de elemento finito y ahí se veía claramente esa sobrecarga de esfuerzos que no le iba a pasar ni el suelo, ni la misma pared, ni esas anclas. O sea, era un problema serio el que se iba a enfrentar. Nos percatamos de ello e hicieron los cambios adecuados. En vez de utilizar esas anclas, usaron otro sistema de estabilización de la pared por medio de troqueles, y por otro lado, aparte, pues disminuyeron la profundidad de tal forma de que no fueran más abajo del desplante de las pilas. En fin, hubo cambios hacia tener una construcción más segura. Ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo también. Aquí hay otro ejemplo también grave. Está peor, porque para empezar, ven las anclas, invaden la vialidad. Y aparte, lo peor de todo, que no pidieron permiso desde luego, estas anclas las dejan ahí ya de por vida. O sea, esto está, según el reglamento, prohibido para anclas postensadas. Otro tipo de anclas quizás, pero las postensadas tienen que tener un trabajo temporal. ¿Por qué? Porque con el tiempo pierden tensión y entonces ponen en riesgo la estabilidad del talud. No pueden ser permanentes, eso lo dice claramente el reglamento. Tienen de carácter temporal, y entonces eso se le explicó al proyectista, al propietario, y le dijeron: busquen otro tipo de estabilización permanente. Entonces sí, pues lo más elemental, lo que hacen muchos estructuristas, estabilizan el talud con la misma estructura. Es decir, ven ustedes que hay una serie de rampas del estacionamiento. Bueno, pues esas rampas se conectan al talud y entonces ya queda estabilizado el talud, ya no hay bronca. O sea, ya las anclas pierden sentido cuando se conectan. Claro, eso hasta que se construyan estas rampas. Mientras tanto, las anclas van a servir para estabilizar el talud. Entonces, este tipo de errores a largo plazo pues generan la falla del talud y quizás, no sé, afectación a la estructura existente. Y aquí, bueno, es las conclusiones de este edificio, que son las que ya les vengo platicando. Aquí otro error garrafal que siempre está pasando en todas las obras en México es que no dejan la separación en colindancia. De repente ahí hacen trampas, como que mueven la separación, la ponen abajo, pero arriba ya no la ponen. Y hemos detectado esto. Bueno, pues finalmente les decimos: ¿saben qué? Tienen que corregir por medio de este detallito, hagan esa corrección. Entonces los obligamos a que dejen la separación de colindancia. Desde luego, esto es un trabajo muy laborioso, difícil, y que les cuesta a los inversionistas mucho. Por ejemplo, este es otro caso imperdonable, porque es una estructura flexible, metálica, al lado de estructuras de mampostería que son rígidas, y viene un sismo y seguramente va a haber un choque ahí entre las dos estructuras. No hay separación de colindancia y nosotros lo detectamos y finalmente obligamos a hacer al constructor, al inversionista, toda una serie de modificaciones de tal forma que deje esa separación de colindancia, cuando menos la mínima. Otro caso muy típico es cuando se pone la protección a colindancia. Este caso pues fue meramente ornamental, porque no sirvió para nada. O sea, finalmente se vino abajo todo el talud de la excavación. Ese muro fue insuficiente, no estaba bien anclado y pusieron en riesgo a todas las edificaciones vecinas. Esto finalmente le costó muy caro al inversionista, ¿no? Corregir todos estos errores. Por ejemplo, hacen la excavación, no tienen precauciones, hacen excavaciones a 90 grados y de repente, bueno, se viene abajo la cimentación de la barda, ¿no? Y bueno, con toda la clausura y todos los problemas que esto genera a la obra. Después se les obliga a hacer algún tipo de reparación, le hicieron, como ven, pusieron un muro y ese muro que pusieron también se vino abajo. En fin, el caso es que ya ahora pusieron estos puntales y en otra zona pusieron estos puntales que eran de risa, ¿no? En fin, cuando el constructor no le echa ganas a las obras, yo estoy convencido de que siempre se meten en muchos problemas, ¿no? Este es otro error muy común en las obras: troquelamiento para estabilizar las paredes, pero con elementos que tienen un lado fuerte y un lado débil. El momento de inercia fuerte pues no tiene broncas, pero el débil pues se pandea, ¿no? Entonces obligamos al constructor a meter elementos cuadrados
que le permita tener una estabilización en los dos sentidos al troquel, ¿no? Este es otro caso común, el edificio como se va hundiendo, ya está construido, va hundiendo y afecta a las construcciones vecinas. Todo eso, pues se tiene que, otro caso que salió en los medios, que fue el camión que se vino abajo, porque bueno, se encontraron con una mina el constructor y dejó todo esa, es como un cantilever de tierra, lo dejó volando, como que se le hizo fácil, y de repente estaba un camión parado arriba de carga de la misma obra y bueno, se vino un pedazo de tierra con todo el camión, ¿no? Entonces, este tipo de errores son comunes en nuestras construcciones que hacemos aquí en la Ciudad de México, y nosotros estamos detectando. En todas estas obras nosotros intervenimos, y en muchas más, y intervenimos revisando el proyecto estructural y revisando los daños que se están generando a las edificaciones vecinas. Desde luego que son muchas las broncas que se tienen día con día en la Ciudad de México. Es una ciudad enorme y no nos damos abasto. Para esto pues pedimos ayuda a las unidades de protección civil de las delegaciones, y con ellos estamos colaborando. Otra gran actividad de este instituto es los estudios de investigación, ¿no? O sea, somos una parte del gobierno que estamos convencidos que si algún día queremos aspirar a ser un país de primer mundo, tenemos que generar nuestra propia tecnología. Nuestro desarrollo científico es básico. Entonces nosotros sí estamos luchando porque tengamos siempre presupuesto y vaya creciendo con los años para que tengamos más y más investigaciones. Este es el proceso de qué es lo que hacemos para hacer las investigaciones. Finalmente se presentan por parte de las instituciones de investigación, que son la UNAM y la UAM principalmente. Sus proyectos son evaluados por el comité asesor. El comité asesor nos da la lista de los proyectos que ellos consideran que sí se pueden apoyar, que sí son productivos y que sí son importantes para el diseño estructural de las edificaciones, y nosotros pues pedimos permiso a nuestro consejo directivo para que nos apruebe el presupuesto para apoyar estos estudios de investigación. Ya una vez que se aprueba, bueno, hacemos convenios con estas universidades para hacer estos estudios, y finalmente se van analizando cada uno de estos estudios con la ayuda del Comité Asesor de Seguridad Estructural, con la ayuda de los expertos, donde nosotros estamos presentes, y finalmente todos estos estudios, una vez que se tengan, porque así una vez me lo preguntaron, ¿y para qué? Así me lo preguntaban las personas responsables de la economía, de las finanzas del gobierno, dicen, pero ¿para qué estudios de investigación? ¿Qué fin tienen hacer estudios de investigación? Bueno, ya les expliqué. Les dije lo que les voy a decir a ustedes, ¿no? Bueno, finalmente los estudios sirven para, después de ser evaluados y después de ser revisados, esos resultados, sirven para hacer propuestas de reformas al reglamento, ¿no? Al reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones tiene muchas normas técnicas complementarias, entre ellas las de diseño de concreto, de acero, de mampostería, de viento, de sismo, en fin, todas esas se van enriqueciendo con las modificaciones producto de los estudios de investigación. O sea, que no es a sentimiento ni es por contentillo que se hacen las reformas al reglamento, sino porque hay un sustento, y ese sustento son los estudios de investigación, y a esto pues nos dedicamos, ¿no? Estos son los números de investigaciones que hemos hecho en los últimos años. Este es el dinero que se ha invertido. Como ustedes ven, va creciendo año con año, vamos poco a poco, pero vamos creciendo. Esperemos que algún día lleguemos a los 20 millones de pesos en proyectos de investigación. Estos son algunos nombres de los estudios que hemos realizado. Después aquí ya voy a cambiar un poco de canal, ya no me queda mucho tiempo, pero sí, en unos 10 minutos les voy a explicar esto y un tema que quizás les va a interesar mucho. Primero, un estudio que nosotros estamos tratando de impulsar fuertemente en el instituto y con las dependencias, como es la Secretaría de Finanzas, que nos dé el apoyo para poder hacer este estudio, que tiene a nuestro juicio 3 etapas, que es el estudio de vulnerabilidad. Este estudio de vulnerabilidad es un estudio
que se va a realizar, bueno, le regreso para decir, la segunda etapa es dictaminar los edificios que salgan con vulnerabilidad alta. O sea, primero vamos a estudiar la vulnerabilidad de todos los edificios, que son muchísimos, son cerca de 270,000 edificios, que ya aparte están estudiados por Eduardo Reynoso y su equipo, que de ahí podemos apoyarnos muchísimo, y después hacer una segunda etapa, todos los edificios que salieron con vulnerabilidad alta, hacerles un dictamen estructural. Nosotros estamos pensando que de estos 270,000 edificios, fácil, el 5% va a salir con vulnerabilidad alta. Y posteriormente estamos hablando cerca de 13,000 edificios. A esos 13,000 edificios, es un mundo de edificios, 13,000, hacerles el dictamen de seguridad estructural. Y después, pues de esos 13,000, varios seguramente van a caer en alto riesgo. Ahí sí es una incógnita, no sabemos cuántos de esos 13,000 van a caer en alto riesgo, pero supongamos que sean el 10%. Estamos hablando de 1,300 edificios con alto riesgo, ¿no? Entonces es un mundo de edificios que tendríamos que hacerles un proyecto de reforzamiento, ¿no? Y esto desde luego que no lo haría el gobierno, ¿no? Ya se haría con la ayuda de los propietarios o poseedores de esos inmuebles, pero es un proyecto que nos ayudaría desde luego. Como viene la pregunta, oigan, ¿ustedes están preparados para el próximo sismo? Bueno, si llegamos a hacer esto, yo me atrevería a decir que la Ciudad de México está preparada para recibir el próximo sismo de alta magnitud. Este proyecto para mí es fundamental. Lo malo es que pues no tenemos el dinero y tenemos un estimado de cuánto cueste, que tampoco es una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? Ahorita les voy a mostrar. Finalmente, no es toda la Ciudad de México la que se tendría que estudiar, es la zona donde normalmente han sucedido sismos, que es la zona del lago y el centro histórico. A partir de ahí hemos puesto en el mapa la zona de daños del sismo del 85, después la del 79, después la del 57, y después ponemos una envolvente, que es esa línea roja que ustedes ven ahí, y finalmente nosotros tenemos una zona que le llamamos de actuación prioritaria, porque es la zona para los simulacros y todo esto, que por eso le quedó esa zona de actuación prioritaria, pero es la zona de mayor riesgo en la ciudad sísmico en la Ciudad de México, ¿no? Pues esa zona tiene los 270,000 edificios que yo les vengo diciendo. Nosotros hicimos un estimado y consideramos que debemos de tener unos 216 millones de pesos para realizar esto, y el tiempo se estima en 4 años y medio, o sea, que tampoco es una cantidad exorbitante. Este es el estudio de vulnerabilidad, donde se ven todas las características del edificio, forma, características dinámicas, efectos de las colindancias. Todo esto es un estudio que seguramente ya les vinieron a explicar en sesiones, en pláticas anteriores, ¿no? Nosotros hicimos una pequeña muestra de unos cuantos edificios en la colonia Roma, y sí, efectivamente sacamos que el 5% más o menos son los que caían en vulnerabilidad alta. Es una pequeña muestra, pero pues esto no es nada con respecto a la tarea que se tiene que realizar, ¿no? Pero bueno, esta es la idea, y posteriormente, y como lo dice, pues el siguiente paso sería el dictamen estructural con las recomendaciones que se debe de hacer para que finalmente este edificio salga del alto riesgo, no de la vulnerabilidad alta, son conceptos distintos. Después la instrumentación de edificios, que es un tema muy interesante para nosotros. También esto se realizará en edificios públicos y privados, con sistemas estructurales comunes, los más comunes que encontremos aquí en la Ciudad de México. Esto nos permitirá calibrar las normas, tener evidencia del comportamiento real de las estructuras, y además de contribuir al sistema de alerta de protección civil. Estos son los tipos de edificios que nosotros consideramos que se deben de instrumentar: marcos de concreto reforzado, marcos de acero, algunos edificios contraventeados, y los edificios de planta baja débil, ¿no? Los que le llaman losa transfer. Estos tipos de edificios son los que nosotros consideramos que se deben de instrumentar, con lo cual nosotros vamos a poner el comportamiento después de un sismo de todos ellos, aparte de que, bueno, vamos a verificar
si el comportamiento de estas estructuras es justamente lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Según los cálculos y los diseños. El costo de esto por edificio anda del orden de 2 millones de pesos y de 9 a 16 pisos es de 2 millones, de 4 a 6 pisos, edificios instrumentados, anda del orden de 1 millón de pesos. O sea, hay que multiplicar estas cantidades por el número de edificios que queremos instrumentar. Nosotros quisiéramos tener una red de edificios instrumentados cuando menos de 50 inmuebles. Eso es lo que sería una red excepcional. Entonces estamos hablando, supongamos que cuesten 2 millones de pesos, 2 millones de pesos por 50, estamos hablando de 100, ¿no? 100 millones de pesos. No se me hace una cantidad exorbitante, ¿no? Considero que esto podría y va a ser muy útil para los edificios y para el comportamiento sísmico de los mismos, ¿no? Otro tema que también queremos nosotros aprovechar es el tema de las brechas, de la instrumentación de la brecha de Guerrero con equipo sismogeodésico. Esto es para detectar el sismo silencioso, como les comentaba en la mañana. Este sismo pues son aquellos que no generan ondas sísmicas y que se van desarrollando en meses, ¿no? Pero eso nos permite saber que se está liberando energía, que se está moviendo, que no permanece inmóvil, y eso pues nos da cierta tranquilidad. O sea, es muy importante esto porque en verdad ya nos quitaríamos ese fantasma de la brecha de Guerrero, o en verdad sería un verdadero monstruo que lo tenemos que estar preparados. De todas maneras, será muy útil tener esta instrumentación de la brecha de Guerrero. Aquí tenemos un costo de 20 millones de pesos, o sea, tampoco se me hace un costo exorbitante por esa tranquilidad que nos daría de saber que pues esta brecha se está moviendo y que no está almacenando energía que de repente, bueno, va a venir a soltarla en algún momento. También el costo anual de ese mantenimiento está hablando de 2 millones de pesos, o sea que no considero que sea algo grave. Algo que quisiera yo comentarles acerca de los cambios al reglamento, y ya para terminar es esta diapositiva, que es el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. En las nuevas reformas del reglamento se está haciendo obligatorio ya el seguro de responsabilidad, así como en los coches no ha sido obligatorio, aquí sí lo vamos a hacer obligatorio, nada más que se publique el reglamento, ¿no? O sea, el mismo reglamento que yo les digo que para darle obligatoriedad a las revisiones de los proyectos estructurales de las edificaciones A y B, bueno, ese mismo reglamento tiene este cambio, que es contratar para la obra el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras clasificadas del grupo A y B1 también, exclusivamente, con un monto mínimo asegurado que no deberá ser menor del 10% del costo total de la obra construida por el tiempo de vigencia de la manifestación de construcción o licencia de construcción especial. Esto viene en el artículo 46 bis de las reformas al reglamento, también en el artículo 53, que es para obtener la manifestación de construcción, o sea, el permiso de construcción. Se debe presentar, en uno de sus incisos, viene el requisito de presentar la póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras clasificadas del grupo A y B1 exclusivamente, ¿no? También lo mismo pasa para las licencias de construcción especial. Esto es algo muy importante porque después de ver todo lo que nosotros hemos encontrado en las obras que se están desarrollando y los daños que han generado a los vecinos, pues ya no vamos a tener como gobierno, para empezar, esa incertidumbre de quién va a hacer frente a todos esos daños que se están generando a los vecinos, porque el propietario bien podrá en un momento dado negarse, y entonces quizás le clausuramos la obra, pero igual no le importa, y ahí se quedan los daños. Entonces el gobierno pues tendría que hacer frente a todos esos daños finalmente, como ha pasado en algunas ocasiones, no hace mucho con respecto al problema de Santa Fe, donde el gobierno fue el que intervino ahí y fue el que estabilizó el talud, ¿no? Pero bueno, para que esto no pase, vamos a exigirle a los inversionistas, a los constructores, que
tengan este seguro de responsabilidad civil. Entonces vamos a tener la certeza de que alguien va a pagar esos daños que se generen por la obra. Eso es algo muy importante que yo les quería comentar, porque sé que aquí hay muchas personas que están relacionadas con las compañías de seguros, ¿no? Aparte, bueno, ya para nada más terminar, hay otro tipo de situación interesante, es la distribución de responsabilidades. Esto también se da en el reglamento reformado. Actualmente los responsables de las obras siempre caen en los DRO y en los corresponsables, son los que están en negro, abajo. Pero en estas reformas vamos a tener como responsables también al propietario y al poseedor, al constructor y a los proyectistas de estructuras, arquitectura e instalaciones. Déjenme decirles que estos proyectistas nunca se han hecho responsables de ningún problema que hay en la obra. Ahora ya van a ser responsables. Los vamos a obligar a que firmen los planos y a que pongan su cédula profesional. No, aparte van a estar el DRO y los corresponsables que tienen obligaciones de revisar. Pero los proyectistas, el constructor en alguna época fue responsable de la obra, nada más que se eliminó en alguna reforma del reglamento de construcciones, quedó exento de responsabilidades, pero ahora se las vamos a regresar al constructor, porque la seguridad y la calidad de la obra depende mucho del constructor, ¿no? En fin, aquí vienen los artículos donde le estamos dando las obligaciones al propietario. Por ejemplo, entre las obligaciones al propietario es la contratar para la obra el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Esa es una responsabilidad que le estamos dando, entre otras, ¿no? Por ejemplo, otra, solicitar por escrito cambios al proyecto, celebrar un contrato de prestación de servicios con el DRO o con los corresponsables. Son cosas nuevas que no existían. También hay obligaciones del constructor y las obligaciones a los proyectistas, que están en el artículo 35, en el 53, donde ahí se les está obligando a firmar los proyectos, ¿no? En fin. Aquí está en el artículo 53 lo del instituto, lo de la revisión obligatoria de parte del instituto. En el inciso F, presentar la orden de revisión del proyecto estructural emitido por el instituto para el caso de las edificaciones que pertenezcan al grupo A y subgrupo B1. Esto es para obtener la manifestación de construcción, o sea que si ellos no pasan por esto, nomás no van a tener su manifestación de construcción, ¿no? Y también lo mismo es para las licencias de construcción especial. Después vienen una serie de especificaciones para garantizar el cumplimiento del reglamento de construcciones en el Distrito Federal. Sobre todo activamos al DRO, porque pues él, como se mencionó en la mañana por parte de Raúl Izquierdo, pues hay muchos firmones, ¿no? Y esto se debe mucho, este tema, y ya con esto termino, se debe a las cuestiones de una competencia desleal que hay entre los DRO. Este sistema es el sistema de control del reglamento. Los DRO y los corresponsables son un sistema de control, o sea, controlan la calidad de las obras. Es una labor que se le encomendó a estos auxiliares, son auxiliares de la administración, para revisar tanto la obra como el proyecto ejecutivo en el aspecto de estructura, arquitectura e instalaciones. Pero con el tiempo y el paso de los años y las décadas, pues esto se fue distorsionando, ¿no? Y hay una competencia desleal porque el costo de sus revisiones las han abaratado mucho. Hay un DRO que cobra por la revisión y firma 10 pesos, bueno, hay otro que cobra 5 y hay otro que cobra 2 por la misma revisión. Entonces esto es una competencia desleal, ¿no? Y nosotros hemos tratado de acabar ya con esta competencia desleal. Ya no lo mencioné, pero entre los cambios al reglamento también hay una serie de aranceles obligatorios al estilo de los notarios. Los notarios normalmente en sus costos son muy homogéneos. Cuando nosotros queremos certificar un acta de nacimiento, más o menos en las notarías andan en el mismo costo. ¿Por qué? Porque hay unos aranceles notariales. De igual forma va a haber unos aranceles para los DRO, para las obras. Tienen que cobrar, y si no cobran eso, entonces van a ser sancionados, ¿no?
¿Por qué? Porque no están cumpliendo con el reglamento de construcciones. Ese es un problema que tenemos que acabar con ello. Y también hay otro problema que, como decía Raúl en la mañana, muchos DRO trabajan aparentemente de más, firmando hasta 100 obras por año, cosa que es imposible, pero es el caso. Es increíble, pero hay DROs que están en más de 100 obras por año. Nos tocó un caso de un DRO que firmó 140 obras por año, pero ¿cómo le hacen, no? Es imposible. Entonces lo que están haciendo es ser firmones, no revisan las obras, y eso va en perjuicio de la seguridad estructural de las edificaciones. Bueno, con esto termino. No sé si se alcanzan a dar cuenta que todo esto es muy importante para muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? Y dada a ver, si tardamos 5 minutos en llegar al cóctel, no pasa nada. Luis, ¿tenías algún comentario? Me preocupa que hay muchas autoridades que están empezando a definir a diestra y siniestra seguros obligatorios para todo, sin conocer mucho de los seguros. Si queda definido tal como está ahí, pues una compañía puede ofrecer un seguro obligatorio por 1,000 pesos de suma asegurada con una prima de 900. Ya cumplió y no va a servir para nada, ¿no? Digo, es necesario tener, y lo hemos insistido con las autoridades en los seguros de automóviles, en turismo, en todos lados, es necesario tener montos mínimos de cobertura, estándares de póliza, porque igual te venden una póliza que tiene exclusiones absolutas, pues, muy drásticas y no te va a servir para nada. Y pues en los seguros obligatorios pues no son cualquier tipo de seguro. La ley del contrato de seguro tiene especificaciones muy precisas para los seguros obligatorios y pues hay que profundizar mucho en estos temas. No, desde luego, ¿no? Esta redacción fue hecha por especialistas en seguros. No sé si estén aquí algunos con los que tuvo reuniones y nos recomendaron esta redacción, ¿no? Pero no obstante eso, va a haber una serie de lineamientos más detallados, justamente en una especie de folleto, un folleto que va a salir adicional al reglamento, como si fuera una norma técnica complementaria, donde va a haber especificaciones del contrato. Estamos hablando de un contrato que se tiene que celebrar, de prestación de servicios entre el propietario, el inversionista y los DRO y corresponsables. Ahí va a venir todo. Y con respecto al seguro va a venir todo. Ahora, yo les ofrezco, todavía no ha salido publicado, si tienen algunas observaciones con respecto a todos los detalles que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que considerar para la contratación de servicios, bienvenido, estoy a sus órdenes. Ustedes me dicen, esto debe de ser de esta forma. Podríamos todavía, afortunadamente que no se ha publicado, tenemos todavía la posibilidad, pero una cosa es la publicación del reglamento, que es lo que estamos buscando, que aparecería algo así, pero después vendría en forma automática, meses después, la publicación de estas bases, así le estamos llamando. Son las bases para la contratación de los servicios de DRO, donde también van a aparecer todas las especificaciones con respecto a los seguros obligatorios de responsabilidad civil por daños a terceros. Gracias. Existen ya muchos edificios, vaya, el de Liverpool con Insurgentes, el que pusieron en la mañana de Municipio Libre, lo que era la zona industrial de allá del Arenal. Si usted va por el circuito interior de allá del aeropuerto hacia Chapultepec, se va a encontrar con muchos edificios ya abandonados, que cualquier movimiento telúrico de cierta intensidad, seguro esto los va a derrumbar. ¿Qué va a pasar con esos edificios? Porque después de 20 años o lo que lleven allí, pues ya nadie le va a meter plata ni los va a reparar. ¿Cuál es la postura de ustedes en ese sentido? ¿Van a ordenar que los derrumbe? Por ejemplo, me llama la atención el edificio que está en Insurgentes con Reforma, aquel que tiene la famosa cucharada de pastel, que era el Hotel Doral, que la verdad uno lo mira y sin ser experto dice, esto como el de Caperucita, de 3 soplidos lo van a derrumbar. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas, por favor? Sí, bueno, les comento, el gobierno de la Ciudad de México tiene un proyecto justamente de expropiar edificaciones que se encuentran en alto riesgo, ¿no?
pero no es fácil, o sea, hay derechos de los ciudadanos y se defienden. Ellos, a pesar de que el edificio es un alto riesgo, ellos quieren su inmueble y entonces hay varios juicios de expropiación, varios casos jurídicos en este sentido que finalmente han quedado bloqueados, parados, ya no se ha avanzado más. ¿Por qué? Porque el dueño se ha defendido. A él le tiene que llegar el aviso de expropiación y él se ampara, ¿no? Es una acción del gobierno, entonces se ampara ante esa acción del gobierno y bloquea la expropiación. Pero sí, el gobierno tiene claro muchos edificios que están en alto riesgo. Por ejemplo, le digo otro, uno que está ahí enfrente del Salto del Agua, que es un ícono del sismo del 85, que desde entonces está así, y la verdad es una mala imagen que tiene la ciudad. Pero bueno, ahí está, y el gobierno ha luchado por años de expropiar y finalmente demoler ese edificio, que ese es el objetivo, para tener ahí algo, un terreno para aprovecharlo, ¿no? Pero no ha podido porque el dueño se ha defendido con abogados y es mucho dinero y no ha sido nada fácil. Gracias. Sí, adelante. El mismo caso de esos edificios que están abandonados, que se defiende el usuario del edificio. Suponiendo, yo no lo quiero, hay un terremoto, se cae y afecta a los colindantes. ¿Qué medida legal tiene el gobierno para poder inculpar a los dueños que se estaban defendiendo por no dar mantenimiento a sus edificios? Bueno, yo no soy experto en cuestiones legales, jurídico-legales, sin embargo, bueno, considero que por sentido común le voy a contestar. Considero que el gobierno tiene todo tipo de pruebas, primero técnicas, donde se define que el edificio está en alto riesgo, y después las administrativas, donde el gobierno ha buscado por todos los medios el expropiarlo. Desde luego que no puede caer en un desacato el gobierno y agarrar, pues no me importa y lo expropio, no, eso no lo puede hacer el gobierno. Pero entonces están las pruebas, y si desgraciadamente pasa algo, yo creo que el gobierno tiene con qué defenderse y con qué acusar al propietario de negligencia, y producto de esa negligencia es lo que pasó. Sobre los dictámenes y estudios que han realizado al momento, ¿se tiene acceso a la información? Desde luego, el instituto tiene una página en internet donde ustedes pueden verificar, por ejemplo, todos los estudios de investigación que se han desarrollado, los estudios que yo mencioné, que son más de 40 estudios. Ahí se pueden verificar cada uno de los estudios. Hay una síntesis de cada uno de esos para su comunidad, y si ya quieren verlo más a detalle, bueno, también lo podrán ver. Esos estudios, si bien los realizó el Instituto de Ingeniería o la UAM, son propiedad del gobierno porque los pagó. Solo para apoyar el tema, debemos de recordar que muchas de las vecindades del centro o edificios de la Roma o Doctores todavía tienen rentas congeladas, y esa renta pasa, bueno, ya está el bisnieto y sigue pagando 4 centavos al mes. Entonces no esperen que los dueños les surja dar mantenimiento, más bien quieren que se caiga para que se salgan. Y cuando quieren a veces el gobierno llegar y expropiar, como en el caso del edificio que está ahí en Emiliano Zapata, ahí en el eje 7 sur con Xochicalco, los dueños originales quieren que les pague el gobierno, y los que invadieron dicen: oye, si llevo aquí 20 o 30 años, entonces ya es mío, págame a mí. Entonces, ¿a quién le pagas? Y después dicen: no me puedes sacar porque soy población vulnerable, soy LGBT, soy discapacitado, o sea, lo que sea, a mí no me sacas, o si me sacas, a mí me das otra casa. O sea, la situación legal es compleja, no es lo ideal como llega si expropio. Digo, cada caso es particular, pero es muy complejo, ¿no? Y algunos, llevo aquí desde que mi bisabuelo y no me voy a mover de aquí, y sácalos, sea zona de riesgo ahí en las Águilas, de hundimientos, y no se salen. O sea, digo, cada caso es particular, pero es complejo.
y muy tardado por el gobierno. Muy cierto, muy cierto. Buenas tardes. Paso muy seguido por Insurgentes y Yucatán, por la estación del Metrobús Sonora, si no me equivoco. Hay un edificio altísimo, mínimo yo le echo unos 15 pisos, y desde hace al menos 8 o 10 años lo veo pues sin ocupar, ¿no? Abandonado, y ahí me da terror pues de la altura y de las construcciones que están al lado, pues, puede dañar, ¿no? Un tercero. ¿Ya lo tendrán ubicado de casualidad? No sé si No lo tengo en mente, digo, la verdad es que... Está arriba de un copo. Sí, bueno, déjame checarlo. Seguramente lo tenemos ya, ¿no? Porque normalmente nos llegan desde hace muchos años solicitudes de que revisemos edificios, y aquel que parece de alto riesgo, los vecinos luego nos lo solicitan desde hace varios años que estamos trabajando en ese sentido. Pero justamente es el caso de los edificios que yo les decía en la mañana, ¿no? Que yo les decía, Raúl Izquierdo dijo, bueno, yo no compraría en un edificio de planta baja débil. Yo sí compraría, aclaro, yo revisaría la planta baja débil, porque puede tener una planta baja débil, pero con una serie de muros que sí le sirven. Entonces yo sí compraría bajo esas condiciones. Pero donde no compraría es en este tipo de edificios, aquellos que apenas si pasaron el sismo de 85, tuvieron calificación de panzazo y les hicieron un reforzamiento que deja mucho que desear, que quizás no cumple con el reglamento y que están funcionando. Ese tipo, y aparte, en los últimos 30 años, como es el caso también del que comentas, pues no han recibido mantenimiento. Esos son los edificios, a mi juicio, los más peligrosos de todos, y aparte con una altura que son aquellos que son los que más vulnerables en número de niveles al sismo que se puede presentar, ¿no? Entonces sí, efectivamente, haces bien en tener miedo de ese edificio. Gracias. Bueno, ¿hay alguna más? Ya. Bueno, antes de que llegue el micrófono, yo tengo una rápida, o sea, nos va a volver a pasar, va a haber un temblor y muchos edificios van a quedar mal y hay que tirarlos. ¿Quién va a pagar eso? ¿Ya está contemplado en la ley? ¿Va a pagar la compañía de seguros la demolición? Creo que no, ¿verdad? Eso yo creo que habría que también considerarlo, ¿no? Bueno, si sea seguro obligatorio, es uno de los puntos que hay que aclarar, porque igual las compañías de seguros pueden tener muchas responsabilidades. Bueno, habría que analizar ese punto. Yo no diría no tan fácilmente, Yo creo que en el sismo, miren, una de las cosas que yo siempre he dicho en otros, ahorita te doy la palabra para que contestes esta pregunta, pero una de las cosas que yo he dicho siempre en muchos foros donde yo he estado es que hemos tenido, y ahorita todos nosotros, la fortuna de que pasó el sismo de 85, porque si ustedes se imaginan, un día antes del sismo 85, o sea, el 18 de septiembre de 1985, la gente no tenía, si ahorita es difícil tener sensibilidad con los sismos, bueno, la gente no tenía nada de sensibilidad con los sismos, nadie se preocupaba, y eso que temblaba y todo, ¿no? Y teníamos sismos y todo, y que nos asustaba, pero nadie se imaginaba que iba a venir algo tan grande. Pero afortunadamente pasó esto del sismo de 85 y nos enseñó muchísimas lecciones. Cambiamos el reglamento. En ese mismo año, 2 meses después, salió el nuevo reglamento, el de emergencia. Y en el 87 ya salió todo un reglamento en forma. Y de ahí, pues todos los edificios se han construido, con las deficiencias de las que les comento, de la falta de revisión de los proyectos, de la falta de supervisión de las obras. Todas esas deficiencias existen. Pero aún así, considero que después del 85 hemos aumentado los factores de seguridad de los edificios. Y entre las lecciones que nos dejó el 85, y para contestar la pregunta de Eduardo, es que en ese sismo, el que acabó pagando los platos rotos, y fueron muchos millones de pesos, fueron los ciudadanos a través del gobierno, con los impuestos. Se pagó todo, se pagó en todas las demoliciones, todos los acarreos, que fueron toneladas y toneladas de residuos de las construcciones, de las obras que se colapsaron. Se pagaron muchos
reforzamientos de edificios importantes y bueno, se pagó las nuevas instalaciones hidráulicas que fueron afectadas, las vialidades que fueron afectadas, las instalaciones de iluminación que fueron afectadas, todo lo pagó el gobierno. Claro, los dueños de edificios particulares pagaron su reforzamiento, ¿no? Pero finalmente el gobierno pagó todo lo de las vías públicas y recoger los escombros, eso sí lo pagó el gobierno, porque en alguna época yo de hecho tengo todos esos antecedentes de cuánto se cobró, ¿no?, en aquel entonces. Buenas tardes. Una pregunta. Entonces, ustedes como instituto dictaminarían en caso de un sismo de gran magnitud sobre la estabilidad de todas las construcciones. ¿Serían la entidad que en el Distrito Federal pondría el ok de una operación de un edificio? Bueno, seríamos los que coordinan. De hecho, tenemos esa atribución, no lo mencioné, pero una de las atribuciones del instituto es estar al frente de todas las dictaminaciones después de un sismo severo, ¿no?, junto con la Secretaría de Protección Civil. Pero desde el punto de vista estructural, somos los que nos vamos a encargar y vamos a coordinar. De hecho, tenemos planes de contingencia después de un sismo intenso, qué hacer después del sismo intenso con respecto a la dictaminación de edificios. Para esto, bueno, pues hemos firmado convenios de colaboración con diferentes colegios, entre ellos el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, quienes nos ayudarían a dictaminar. De hecho, en el año 2012 hubo un sismo más o menos intenso de 7.4 que generó, pues, sobre todo mucho susto, mucho miedo en esta ciudad, y nos llegaron muchísimas solicitudes, 5,000 solicitudes de dictaminación de edificios. Todas se atendieron con la ayuda del Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Municipales, el Colegio de Ingenieros Militares también. En fin, todos los colegios nos ayudaron y tenemos una serie de convenios con todos ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Me parece, a mí me gustó mucho el evento. Claro que yo lo organicé, ¿verdad? No, pero sí me parece que fue muy completo. Muchas gracias a todos. Entonces, con motivo de nuestros 20 años, por favor, acompáñenos con un brindis de nuevo. Muy bien.